At PwC, we've learned that trust is more important than ever. And big ideas from a community of solvers are what bring change and sustained outcomes that stand the test of time. At PwC, we understand the power of our people. That it's not just who we are on the job, but who we are as individuals that makes us special. And when our people take on a task, we can tackle the most important challenges facing business and our world. We're working to build trust in business and society, as we understand the expectations for business to lead in this space. We know transformation is key to success, and it's what keeps a business thriving and growing. That's why we're helping companies transform for the long term. We're helping business and society do the right thing on ESG. It's not just a responsibility, but an opportunity to create long-term value. And we know people are at the heart of it all. The world of work is also changing, so we're helping companies build a productive workforce and overall organization to navigate the journey. These challenges cannot be solved from a single perspective. They need a human-led, tech-powered community of solvers. These challenges need the new equation. No matter who you are, where you are, or where you're going, Deloitte is there, and there, and even there. We are dedicated to helping people and organizations solve problems, to know faster, to grow farther, to go from red to black to green, creating impact where it matters most. Saludos, estimable audiencia del Financiero. Mi nombre es Brandon Flores, periodista de la sección de negocios, y en este foro vamos a repasar un tema de mucho interés para los contribuyentes y en general para lo que tiene que ver con materia fiscal en el país, y es la entrada en vigencia de la factura electrónica con el formato 4.4. Este va a ser un tema bastante interesante y que nos va a copar, ¿verdad?, en los próximos meses, porque trae hasta 146 cambios con respecto a la versión anterior. Entonces, para poder detallar cuáles van a ser esos cambios y cómo tienen que prepararse los contribuyentes, el día de hoy contamos con la presencia del señor Esteban Paniagua, gerente del área de impuestos de la firma PwC, doña Dunia Zamora, quien es presidenta del Colegio de Contadores Públicos, y doña Priscila Piedra, socia de impuestos y legal de la firma Deloitte Costa Rica. Agradecemos también el apoyo de las firmas Deloitte y PwC, quienes hacen posible la presentación de este espacio. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenos días. Buenos días. Para comenzar, quisiera lanzar una pregunta en general, y es que tal vez cada uno me dé su opinión, por favor, de cuáles creen que son esos principales cambios que vamos a ir viendo con la entrada en vigencia del sistema 4.4, ¿verdad? Que primero era en junio y ahora tributación nos dice que va a entrar hasta septiembre. Don Esteban, si quiere iniciamos, sí, con usted. Perfecto. Bueno, primero que nada, entender que cuando se oye 146 cambios, ¿verdad? Puede generarnos miedo, incertidumbre, porque suenan muchos, ¿verdad? Aquí hay que entender, primero que nada, que son 146 cambios que van a ir a afectar cómo se confecciona un XML, ¿verdad? Actualmente estamos en un cambio de versión, ¿verdad? Quiere decir que muchos de los mecanismos, procedimientos que teníamos en la versión 4.3 en esencia se mantienen. Por ejemplo, digamos, el tema de tener que enviar el comprobante electrónico, que es el XML, a la administración tributaria para su revisión, aprobación y posterior recepción de la aceptación. Pero, digamos, estos cambios, lo que tenemos que entender es que se van a correr a nivel de sistema en su gran mayoría, pero van a tener repercusiones en cómo uso los comprobantes, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de estos cambios viene un documento nuevo, se mantienen los anteriores, pero viene el recibo electrónico de pago. Van a venir cambios operativos, ¿verdad? Donde yo como contribuyente ahora tengo que, por ejemplo, detallar la actividad económica de mi cliente, ¿verdad?
y el tema de cómo manejo la factura electrónica de compra, que eso es algo que, bueno, que lo está haciendo bastante bulla, ¿verdad? Porque ahora, como va a estar conceptualizado a partir de la implementación de la versión 4.4, yo tengo ya la opción, la posibilidad, y hablemos así, la obligación de utilizar este documento para soportar transacciones que antes no tenía que hacerlo, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las importaciones de servicios. Entonces, el reto importante acá va a ser identificar cómo estos 146 cambios ahora me van a impactar operativamente, ¿verdad? Porque llegado el 1 de septiembre, los sistemas van a estar listos. Depende de los contribuyentes entender cómo se usan para después evitar imprecisiones, ¿verdad? Y esto es muy importante porque digamos, la base de la facturación electrónica va a ser el principal insumo para la administración tributaria para temas de revisión y lo que posteriormente va a ser el prellenado de las declaraciones de impuestos, ¿verdad? Entonces, usarlos de forma correcta va a aligerar, digámoslo así, o va a mejorar este borrador de las declaraciones. Doña Dunia, también a nivel contable va a ser muy importante que todos los contribuyentes estén al tanto de todos estos cambios, ¿verdad? ¿Ustedes qué fue lo que les llamó la atención? ¿Cuáles son esos principales cambios que ustedes hacen énfasis? Bueno, diríamos que en general, como bien dice Esteban, hay un impacto en la forma en que se hace el negocio y en la información que usted necesita de sus proveedores y de sus clientes. Entonces tienen que revisar qué información deberían de actualizar de proveedores y clientes. También el control, por ejemplo, que va a haber sobre la trazabilidad de la información. Simpe Móvil. Recordemos que hay un límite de lo que usted puede pagar en efectivo y ser deducible en el año por proveedor. Por eso están pidiendo temas más específicos sobre qué mecanismo de pago se ha utilizado. Claro. El tema del Simpe Móvil, de las plataformas virtuales, descuentos, vienen más de 9 opciones para descuentos, pero hay unos descuentos que son exclusivos de la empresa cuando está en función de autoconsumo y otros que son del uso del contribuyente. ¿Eso por qué es importante? Porque lleva el precio, a cómo se fijan los precios de los productos, porque los descuentos deben ser de acorde a la práctica y a las condiciones. Entonces esa información, como bien decía Esteban, es para controlar temas como precios de transferencia, el que no hayan descuentos por debajo del costo, ese tipo de información. El tema de los diferentes conceptos que se trazan ahora, como el depósito de garantía, las penalizaciones que se están trazando con más detalle, el mayor detalle de los subtotales por tipo de mecanismo de pago, el tener que utilizar la factura de compra para lo que bien mencionaba Esteban de la importación de servicios, pero ahí sobre todo yo le pondría un énfasis al uso de la información que le va a dar la administración tributaria, que es donde usted tiene que tener claro usar esos comprobantes de la forma correcta para generar la información adecuada a la administración tributaria, información que tiene que ver con los CABIs y con las actividades económicas también. Claro. Doña Priscila, uno de los objetivos que tiene tributación al implementar este nuevo esquema de facturación es minimizar los errores, ¿verdad?, de los contribuyentes y darle mayor trazabilidad a la información. Entonces, ¿qué es lo que busca más allá de esto, ¿verdad? Si podemos ampliar, ¿cuáles son los objetivos de Hacienda al implementar el esquema 4.4? Vamos a ver, tenemos que tomar en cuenta de que la 4.4 la estamos oyendo desde prácticamente el 2019, ¿verdad? Con la implementación de la reforma, lo cierto es que se empezaron a generar algunos cambios que se dieron, digamos, a nivel menor, pero que sí la versión que teníamos se quedaba corta, llamémoslo de esta forma, en relación a los aspectos que los contribuyentes estábamos requiriendo, ¿verdad?, generar. Entonces, por diferentes razones, ¿verdad?, la administración tributaria ha dejado un poco de lado, ¿verdad?, la implementación de la 4.4 y se une ahora, bien lo decía ahora Esteban, ¿verdad?, o sea, se une concretamente al hecho de que venimos con un nuevo sistema, ¿verdad?, el nuevo TribuCR, que ya la propia administración ha adelantado, van a, ¿verdad?, generar declaraciones prellenadas. Entonces, lo decía Dunia ahorita, ¿verdad?, hace unos segundos, muy claramente. Hay información que uno podría pensar, ¿por qué me están pidiendo eso si no tiene una relación directamente con el control del IVA, ¿verdad? Pero toda esta información es lo que le va a permitir a la administración tributaria el poder recabar, ¿verdad?, lo que requiere para tener una información, ¿verdad?, completa y ajustada para poder realizar estas declaraciones prellenadas, ¿verdad?, que esperamos que vayan a ser las primeras tal vez para el periodo 27, ¿verdad?, o sea, teniendo como base de recolección de información todo este 26, pero que lo que tenemos que tomar en consideración, ahora sí, nosotros como contribuyente, es que tenemos que hacer ese ejercicio
¿verdad?, de ver efectivamente qué es lo que estamos declarando, cómo lo estamos declarando, incluso cómo lo estamos consignando, ¿verdad? Porque podrían empezar a generarse errores simple y sencillamente por, llamémoslo de alguna forma, el descuido de que no ubiqué, ¿verdad?, en el código correcto el aspecto. Y aquí me lleva a un aspecto también importante, que es que en todo este proceso de implementación, tenemos que tomar en cuenta de que no es solo dejarlo en manos de los desarrolladores, ¿verdad? Lo decían ahora ellos dos, esto impacta procedimientos, ¿verdad? En el momento en el que yo tengo que hacer un desglose de cuáles son los descuentos, por ejemplo, tengo que ir y ver a mi área comercial y decirles, vea, o sea, esta es la forma en la que tenemos que reportarlos, ¿verdad? Entonces, sí van a haber aspectos que son más allá de solo el cambio, ¿verdad?, que tiene que realizar el proveedor de servicio o la parte tecnológica, llamémoslo de esta forma, y que van a estar enfocados también en ese mecanismo en el cual nosotros tenemos o estamos generando el control. Otro efecto, por ejemplo, es el de los famosos PACs, ¿verdad? Es otro cambio importante que también viene y que impacta, ¿verdad?, la forma y la operativa que tienen las empresas. Claro. Bueno, sin duda son bastantes cambios y la idea es que también durante el foro vayamos desarrollándolos, quizás los más importantes. Pero, don Esteban, me gustaría continuar consultándole cómo ha sido el cronograma de implementación de la factura, ¿verdad? Porque en un inicio se habló de que empezaba a regir en junio, hoy tenemos una prórroga. Entonces, si nos comenta, por favor, cuál ha sido ese cronograma desde que se tenía la idea de implementar hasta finalmente ya este año que se va a hacer realidad. Perfecto. Bueno, Priscila lo decía muy bien ahora. Esto es algo que ya tiene mucho tiempo gestionándose, ¿verdad? Hay que entender que esto va de la mano de los esfuerzos que hace el gobierno, ¿verdad?, y la administración tributaria por modernizar sus sistemas, ¿verdad? Prácticamente todo es parte de ese paquete que constituye el programa de Hacienda Digital. Claro. y que se está impulsando gracias a ese préstamo que se logró, ¿verdad?, de $150 millones. Y todo eso desembocó en que el 8 de noviembre, ¿verdad?, se publicara ya el reglamento de comprobantes electrónicos. En primera instancia se publicó la resolución de alcance general el 21 de noviembre, ¿verdad?, que ya ahí sí hablamos, ya nos daba luz de más fechas concretas. Y prácticamente lo que quedó sentado fue que la adopción inicial de la versión 4.4 iba a ser el 1 de junio. Okay. Eso era lo primero que se puso en la mesa, ¿verdad? Se permitía una adopción temprana a partir del 1 de abril. Sin embargo, bueno, bien lo mencionabas, ¿verdad? En la práctica, pues la administración tributaria tomó la decisión de dar una ampliación. ¿Para qué? Para que todos los contribuyentes y los desarrolladores puedan implementar correctamente todos los cambios, ¿verdad? Porque al final son muchos, ¿verdad? Entonces, la idea es que puedan implementarlos de forma correcta y no generen problemas en los sistemas. Entonces, esa fecha se mueve ahora para 1 de septiembre. Lo que es la adopción temprana, no la movieron, ¿verdad? O sea, siempre podemos hacer una adopción a partir del 1 de abril en caso de que estemos listos, ¿verdad? Pero básicamente ese es el tema de cronograma y creo que hace como 2 semanas más o menos, ¿verdad? Ya quedó habilitado el ambiente de pruebas, entonces ya ahorita si tuviéramos, digamos, un desarrollo avanzado, podemos empezar a testearlo, ¿verdad? Enviando los borradores, ¿verdad? En ese ambiente de pruebas de los documentos para ver si están cumpliendo con todas las especificaciones. Claro. Quisiera ampliar con usted ese punto, doña Dunia. Las personas que ya creen que pueden empezar a hacer pruebas con el sistema, ¿cómo deberían hacerlo? ¿Dónde pueden probarlo? ¿Verdad? Todos esos detalles en esta fase que todavía no es obligatoria. Ahí lo importante yo le diría que es primero revisen el modelo con el que están trabajando los comprobantes electrónicos, porque tenemos 3 escenarios. Las personas que tienen un proveedor de comprobantes electrónicos especializado, una empresa que se dedica a eso y da el servicio completo de principio a fin, o sea desde la generación hasta la parte de la conservación del documento. Y tenemos otros que dan un servicio de convertidores o transmisión. Okay. O sea, la empresa genera, por así decirlo, un preliminar que va, o el documento ya final, lo pasa a un convertidor o a un mecanismo para que llegue a Hacienda y le da ese servicio de transmisión. Y está el que lo tiene incorporado en su ERP. Entonces, para cada empresa es diferente y eso tiene implicaciones desde revisar el contrato de servicios con su proveedor de comprobantes electrónicos, qué es lo que le está cubriendo y asegurarse que ese proveedor
tiene o cumple la regulación de Hacienda, no solamente en cuanto al formato del comprobante electrónico, sino a los mecanismos de conservación de la información y de transmisión. Entonces creo que es un momento oportuno para que se revisen esos aspectos. La conservación, la confidencialidad, el uso de esa información. Hay un elemento también de capacitación al personal, porque las personas lamentablemente creen que facturar lo puede hacer cualquiera y no es así. Bien decía Priscila, el tema de los errores. Cuando hay errores, usted puede generar falsas alarmas, a tributación a los clientes, ¿verdad?, de cosas que en realidad están bien, pero simplemente se comunicaron, porque al final es un mecanismo de comunicación de forma incorrecta. Entonces tenemos la parte de la capacitación. Y el tercer elemento importante en este proceso es que esto no es un asunto meramente de los programadores. Como señalaba Priscila, hay que revisar a lo interno, bajo el nuevo modelo del comprobante electrónico, cómo vamos a generar la factura y cómo vamos a recibir las facturas y qué mecanismos de control vamos a tener para hacerlo de la forma correcta. Eso significa que es un trabajo en equipo, no es una cuestión meramente de que cualquiera va a ir a llenar y va a poner cualquier dato ahí. Doña Priscila, este tema de facturación no es algo nuevo, ¿verdad? Ya muchos contribuyentes tienen la obligación desde hace bastantes años, pero sería interesante repasar el proceso de emisión de factura, ¿verdad? Lo que hay desde que yo como contribuyente emito la factura hasta que el Ministerio de Hacienda la acepta, ¿verdad? Entonces, si podemos desarrollar ese proceso, ¿cómo es que funciona? Y también si este nuevo esquema 4.4 cambiará algo en este proceso o todo seguirá como hasta ahora. En tesis de principio se mantiene igual, ¿verdad? Y tal vez aquí hay algunos aspectos que sí me parece importante que retomemos, ¿verdad? Lo primero es, y aquí hemos hablado ya de eso tangencialmente, ¿verdad? Y hablamos del XML, ¿verdad? Y hablamos de factura, y hablamos de comprobante, ¿verdad? Lo adelantábamos ahora, o sea, hay 10 tipos de comprobantes electrónicos diferentes, o sea, estos son los que llamamos estructura como tal, y a lo que llama la Administración Tributaria comprobante electrónico, hace ese archivo XML, ¿verdad?, que es el que justamente se valida. Nosotros estamos acostumbrados a decir, ah, no, está bien, es que ya me llegó la factura, ¿verdad?, y uno ve el PDF, ¿verdad?, y esa es una representación gráfica, pero no tiene incluso todos los elementos que normalmente se ven a través del XML. Entonces, eso es importante también que lo tomemos en consideración, porque cuando vamos a ver el tema de los 146 cambios, ¿verdad?, no todos estos se van a ver reflejados en ese PDF, ¿verdad? No es como que uno va a decir, me cambió totalmente, ¿verdad?, la forma en la que tengo este documento, ¿verdad?, que lo recibo, pero esos cambios sí se van a ver reflejados a nivel del XML. ¿Qué significa esto? Bueno, es un sistema de validación, ¿verdad? O sea, antes, si nos vamos antes del 2018, pues la gente emitía la factura en papel, ¿verdad? Se le entregaban a uno, estaban los famosos facturas timbradas y demás, y digamos que eso se cambia por ese sistema de validación, que básicamente, ¿qué es lo que implica? Que a través de un proceso de transmisión, ¿verdad?, ya sea, lo decía Dunia ahora, ¿verdad?, dependiendo de los 3 mecanismos que uno pueda tener, yo emito una factura, la transmito a la Administración Tributaria, ellos validan, y si ustedes ven el XML, ¿verdad?, son una serie de códigos, ¿verdad?, entonces el 1 y el 1.1 me va a decir X cosa, ¿verdad?, y ellos van a validar que todo eso se cumpla. Si eso no se cumple, te van a rechazar la factura. Y entonces la obligación que yo tengo como, ¿verdad?, contribuyente que esté emitiendo esa factura es no solo, y eso no cambia, digamos, pero es importante que lo tomemos en consideración, es no solo hacer esa transmisión, sino que al momento en el que yo recibo el documento de recepción, le transmita esos 3 documentos a mi cliente o a la persona que me está haciendo la adquisición, ¿verdad? Porque eso es el comprobante que esa persona va a tener de que efectivamente su transacción fue debidamente aprobada y que ese gasto que él va a generar con esa factura se encuentra debidamente respaldada a efectos de los sistemas de la Administración Tributaria. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la factura o tributación detecta un error en el procedimiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Normalmente lo que ocurre es que nos genera un rechazo de la factura, ¿verdad? Aquí también se ha generado, y en el reglamento vienen a aclarar nuevamente este tema. En algún momento se ha dicho, si rechazan la factura, por ejemplo, tengo que emitir una nota de crédito, ¿verdad?, la nota de crédito correspondiente. La Administración Tributaria dice, no, ¿verdad?, para mis efectos ese documento nunca existió. Sin embargo, esto es importante que también se tome en cuenta, hay algunas empresas que emiten esa nota de crédito porque es la forma, digamos, contable de anular, ¿verdad?, ese ingreso o esa venta que realizaron. Entonces, lo que debería ocurrir, ¿verdad?, es en ese proceso, recibo la nota de rechazo y debería devolver, o sea, primero revisar por qué fue que me la están rechazando, ¿verdad?, verificar, corregir el error,
y volvérsela a emitir y comunicarle, ¿verdad?, a mi cliente o a la persona a la cual yo le estoy emitiendo la factura, nuevamente remitirle los comprobantes, como les decíamos, que son esos tres, ¿verdad? Es el comprobante de emisión, el comprobante o la representación gráfica, ¿verdad?, el PDF que decíamos, y posteriormente el mensaje de recepción y de aceptación del Ministerio de Hacienda. Perfecto. Sí, don Esteban, para ir entrando un poco en materia ya meramente en lo que son los cambios, aquí hay un actor muy importante que es el proveedor de servicio de factura, ¿verdad? Esa empresa a la que yo como contribuyente contrato para que me haga todo el proceso. Entonces entiendo que también va a haber cambios para ellos con la implementación del esquema 4.4. Específicamente, ¿qué tengo que tomar yo en cuenta de ahora en adelante al momento de elegir un proveedor de factura electrónica? Bueno, eso es un punto importantísimo, ¿verdad? Porque el tema de los proveedores, prácticamente yo creo que la Administración Tributaria no se imaginó que iban a haber tantos interesados, ¿verdad?, en ofrecer el servicio, ¿verdad?, y quedó un poco por la libre. Llama mucho la atención que dentro de los cambios de las estructuras, ahora tenemos que indicar en el encabezado el número de identificación de mi proveedor, ¿verdad? Esto, ¿qué supone, verdad?, que ya la Administración Tributaria pues le va a empezar a poner el ojo, ¿verdad?, a tratar de sondear y crear su base de datos de cuántos proveedores hay en el sistema, ¿verdad? Hay a nivel de reglamento ciertas cosas que tienen que cumplir los proveedores, ¿verdad? Garantizar, digamos, que estén implementados todos los cambios, que tengan acceso a la información, ¿verdad? Pero lo importante acá es que en este momento no hay un proceso de certificación para un proveedor. Hoy, cualquier persona con conocimientos en programación podría eventualmente desarrollar un sistema y decir que es un proveedor. De facturación electrónica, pero a diferencia de otros países, aquí no está regulado ni requiere una certificación, ¿verdad? Entonces es interesante ver qué va a pasar en el futuro, ahora que entre la 4.4 y la Administración Tributaria ya tenga visibilidad de todos los proveedores que hay en el mercado, ¿verdad? Porque, bueno, yo desconozco cuántos hay, ¿verdad? Hay bastantes, solo podemos decir que hay bastantes. Y lo importante, ¿verdad?, es que esto realmente sea un mecanismo para facilitar el cumplimiento, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa? He visto algunos casos donde los proveedores hacen un desarrollo, digamos, a la medida y desarrollan solamente ciertos documentos, porque dicen, no, ese no lo voy a ocupar. Y a la hora de la llegada, por algún cambio de la operación, resulta que se voy a ocupar un documento que no estaba desarrollado en mi plataforma. Entonces, a veces eso lleva a los contribuyentes a improvisar. Y esa improvisación normalmente a veces termina en una imprecisión, claro, o un error, ¿verdad?, en el cumplimiento. Entonces, es importante ver cómo avanza este tema, ¿verdad? Porque, como le digo, ahorita están las obligaciones, ¿verdad?, a nivel de reglamento, y dice puntualmente qué tiene que hacer un proveedor. Sin embargo, eso no está regulado, entonces hay que ver cómo avanza. Claro. Y tal vez, complementando ahora lo que decía Dunia y Priscila, al final, esto es para un tema de precisión, ¿verdad? Porque esto es el insumo de la información que va a recibir y analizar la Administración Tributaria. Claro. Y vamos a ver, Priscila lo mencionó ahora muy enfático y hago eco de eso. No es cualquiera el que puede llegar y facturar. ¿Por qué? Porque, por poner solo un ejemplo, ¿verdad?, para que la audiencia pues se haga una idea de a qué vamos y a dónde estamos, a qué nivel de precisión vamos a llegar, es que vamos a encontrar, por ejemplo, varias opciones de IVA con tarifa cero. Alguien que no conozca de cómo deben usarse esas opciones, ve cero aquí, ve un cero aquí, y bueno, tarifa cero, pongo cualquiera. Para mí, al final, me están diciendo que este proveedor es exento, o peor, ni siquiera le dicen eso, a este cliente yo tengo que facturarle con IVA cero. No le dicen si es exento o no sujeto, cuál es el documento con el que lo están exonerando, entonces se le agarra a cualquiera. Y dependiendo de la opción, hay opciones que son IVA cero con derecho a crédito pleno,
otros que son no sujetos sin derecho a crédito. Entonces, desde ahí, desde ese momento, yo le estoy diciendo a la administración, esta transacción me da derecho a crédito en IVA o no. Entonces, importante que capacitemos a los usuarios de los programas, porque al final, ¿qué nos vamos a encontrar? Que si hacemos mal uso, por ejemplo, de estos códigos, cuando estemos a final de año en la declaración de diciembre, veamos en la previsualización, el borrador que me va a sugerir Hacienda, una liquidación de la proporcionalidad que uno va a decir, pero ¿por qué me está pasando todo esto como sin derecho a crédito? Y es que durante todo el año le fui diciendo a la administración tributaria de forma errónea, estas operaciones no me dan derecho a crédito. Claro. Entonces voy a tener que hacer un ajuste y probablemente, ¿verdad?, esos van a ser los disparadores para que Hacienda llegue y te toque la puerta y te diga, bueno, revisemos esta liquidación de la proporcionalidad, porque al final tengo todos estos documentos que me dicen no tienen derecho a crédito. Y en base a eso yo te estoy haciendo un sugerido de la liquidación y usted me dice que es otro monto. Entonces ahí es donde invitamos a la administración tributaria a que haga alguna revisión que pudimos haber evitado, ¿verdad? Que no siempre hay intención de hacerlo así, ¿verdad? No, sino pero que es por desconocimiento. Exacto, entonces por eso hago eco de lo que decían las compañeras, es importante que se capacite a la gente, ¿verdad? Claro. Los proveedores nos van a decir, aquí está el sistema, listo, ya implementé todos los cambios, pero depende del contribuyente usarlo y aplicarlo de forma correcta. Perfecto. Sí, yo creo que hay dos elementos importantes que mencionaba Esteban. Es cierto que la administración tributaria no hace un proceso de certificación de que ese sistema funcione. Estamos de acuerdo, pero yo tengo la opción de contratar, por ejemplo, un contador público autorizado para que haga una revisión, una auditoría, una certificación de que cumpla la resolución. Pero más importante ahí es que un proveedor de comprobantes electrónicos, aunque no tenga que pasar por ese proceso en sí, tiene la obligación, si presta un servicio de acuerdo a la normativa, de hacerlo con la resolución que aplica, con la normativa que emite Hacienda. El tema es que normalmente el contribuyente no está en posición de saber qué significa eso, porque no es su campo de expertise. Por eso existimos los auditores, porque ¿qué pasa hoy? Encontramos sistemas que no generan en los términos correctos la información, sistemas que no están dando, o proveedores que no están dando el respaldo de los 5 años, y el contribuyente cree que sí, pero no leyó que en su contrato eso no estaba incluido. Entonces hoy hay que también retomar lo que ya tenemos e ir a revisar si ese contrato, por ejemplo, obliga a aquel proveedor a darme el respaldo, cosa que si me dice que lo hace conforme a la normativa de Hacienda, para mi buen entender debería incluir ese respaldo de la información de 5 años, que como mínimo, porque en algunos plazos es mayor, debe tener esa información que está ahí, porque es una información tan valiosa, es la información, como bien describió Esteban, que le va a ser sus elementos predictivos para la administración tributaria en esas declaraciones prellenadas que van a dar, pero también es el elemento de prueba que yo como contribuyente tengo que aportar en un proceso de fiscalización, y que yo tengo que aportar porque me están fiscalizando o porque me están requiriendo información de mis proveedores, claro, y que tengo que estar en condiciones de darlo de forma casi que instantánea, ¿verdad? Pronta a la administración tributaria. Entonces, no es solamente decir que los cambios vienen, es cómo vamos a vivir esos cambios, y voy a revisar lo que ya he venido haciendo, porque temas, por ejemplo, como parametrizar en el código de la factura la sucursal y el número de caja, hoy hay empresas que no lo tienen y tienen sucursales y cajas y a todo le ponen 01. ¿Verdad? Y se supone que tiene que usar esos campos para llevar y controlar la generación de sus comprobantes electrónicos. No, como complemento a lo que ellos decían, es importante también que veamos que ese tema de la certificación en algún momento se valoró, ¿verdad? Volvemos al año 2018 y se decía, bueno, o sea, ¿quiénes van a poder presentar, quiénes van a poder proveer esos servicios? Y en algún momento lo que se dijo fue, no vamos a tener, ¿verdad?, una certificación, pero sí vamos a crearle al contribuyente, porque además también hay un tema de, ¿verdad?, transparencia hacia el contribuyente, un listado de quiénes son esos proveedores y además cuál es su comportamiento, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hemos visto también en la práctica? Bien lo decía Esteban ahora, o sea, no podemos decir la cantidad que hay, y así como hay en el mercado algunos que son sumamente serios, ¿verdad?, y que cumplen con toda la normativa, hemos visto algunos también en donde pues el servicio que dan no se ajusta en todo a lo que establece la normativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha obligado esto a la administración tributaria? Por ejemplo, en octubre del año pasado le requirió a una gran cantidad de grandes contribuyentes que le pasaran cuáles eran, o sea, diferentes tipos de comprobantes electrónicos para ellos revisar, pero no estaban revisando al contribuyente, estaban revisando justamente al proveedor, ¿verdad?
Y esto justamente es lo que están buscando, ¿verdad? O sea, es decir, es tener esa lista, y yo esperaría, ¿verdad?, que en un corto plazo también vayamos a tener no solo ese listado público, sino, es un poco lo que también ha dicho la Administración Tributaria, una lista, ¿verdad?, de quiénes son aquellos que están generando algún tipo de incumplimiento. ¿Para qué? Para que yo como contribuyente tenga desde disposición, desde la Administración Tributaria, esa información y sepa más claramente a quién puedo contratar. Claro, sí, no está. Sí, y en complemento a lo que dicen, es importante resaltar que para todos los televidentes, que los responsables siempre van a ser los contribuyentes, ¿verdad? Y tenemos que mitigar riesgos, porque ¿qué pasa? Y eso es algo que no se valora a veces. ¿Qué pasa, digamos, si yo confío ciegamente en mi proveedor y, por ejemplo, le delego a él toda la responsabilidad de que se almacenen los comprobantes XML en sus servidores? Y ese proveedor cierra, desaparece, porque es una empresa privada y puede pasar. Y entonces toda la información de mis respaldos estaban en los servidores de ellos. Yo quedo en una posición realmente delicada, porque al final, si llegamos a una fiscalización, ¿qué le voy yo a presentar a la Administración Tributaria? Prácticamente no puedo justificar que fue porque quebró mi proveedor. No va a ser una excusa. Entonces también hay que ver, y eso va mucho de la mano de la seriedad del proveedor, como lo mencionábamos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo me ponga una empresa de facturación electrónica a que venga ya una empresa grande, consolidada, que pueda dar un poco más de respaldo, ¿verdad? Pero inclusive en esos escenarios yo siempre tengo que tener bien definido un plan B de cómo estoy yo respaldando la información, porque nadie está exento de que pueda quebrar o pase algo, ¿verdad? Entonces... Que ya estamos acostumbrados cada día más a ver ese tipo de cosas. No, y uno esperaría que esas fueran lecciones ya aprendidas, pero la realidad es que no. Y le pongo un ejemplo. Hace poco me decía alguien, tengo un tema, creo que no tengo toda la información, y le digo, bueno, ¿cómo hace usted la transmisión? ¿Cómo hace la generación? Bueno, yo contrato una empresa. Cuando le dice a la empresa, mire, usted tiene esa información, y le dice dos cosas a la empresa. Usted me contrató solo la transmisión, no el respaldo. Empezamos ya ahí quedando. Ya empezaron. Segunda sorpresa. Fíjese que yo perdí la información de mis servidores y no le había comunicado, y reporta que hace un año y algo perdió la información, que son cosas por las cuales yo siempre insisto en que revisen el contrato. Lo que pasa es que ese contrato es como eso que se acepta en Facebook o en plataformas que ni la leen mucho, ¿verdad? Le dan OK y no vemos la letra menuda hasta que pasa algo. El tema es que esas son situaciones que usted no puede dejar para el final, tiene que tenerlas al inicio. Si yo tengo una desaveniencia con el proveedor, ¿en qué términos me va a entregar la información? Porque la ley dice que tiene que conservarse por los mismos medios en que fue generado. ¿En qué tiempo? Me la va a entregar. Y si va a tener un costo no adicional. Yo le diría que si usted me dijo que da conforme a la regulación de Hacienda su servicio, no me debería de cobrar nada adicional, pero no se extrañe si le dice, mire, este es el costo de cada uno de los comprobantes o el costo de su servicio mensual, y en el contrato decía que eso tenía un monto adicional. Y esa sorpresa, ¿cuándo se la va a dar? Cuando usted llega a pedirle la información y él le diga, eso son 100 horas, hombre, son 20 horas, hombre, eso tiene un valor de tanto por cada año, por cada comprobante. Y lo peor, te deja en una posición súper incómoda, porque si se la está pidiendo probablemente es porque tributación se la está solicitando. Claro. Entonces no me queda de otra, ¿verdad? Y tengo que incurrir un costo adicional que tal vez no tenía ni siquiera previsto. Creí ya asumido en ese servicio. Por eso es tan importante leer la resolución de en qué términos tiene que darse el servicio. Por ejemplo, el servicio tiene que incluir ciertos reportes específicos para Hacienda, que tienen que ser un teclazo. Y ha pasado que cuando uno llega y pide el reporte, hay que hacer unas tijeritas, ¿verdad? Corte aquí la información, pegue con esto. Eso no es lo que está pensando Hacienda. Hacienda lo que está pensando es un botón que le genera el reporte de la información en los términos que ellos lo necesitan. Por eso desde el día 1 lo han puesto en la regulación. Y el segundo elemento importante de esa regulación dice que el proveedor tiene que tener un plan de contingencias, una valoración de riesgos, una capacidad de continuidad de operaciones. ¿Usted le preguntó eso a su proveedor? Porque lamentablemente, generalmente somos muy cortoplacistas. ¿Qué preguntamos? ¿Cuánto me cuesta el servicio? Y nos vamos por lo más barato. Y si es muy complicado, no. Es que aquí y ojalá, ojalá que ustedes lo hagan todo y a mí nada más me avisen cuando esté listo. Sí, por favor, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente creen que el tema de comprobantes electrónicos, incluso a veces tienen la percepción los empresarios, que es un tema del contador. Eso no es un tema del contador.
Eso es un tema de la empresa, porque bien señalaba Esteban, es la responsabilidad del contribuyente. Usted, dueña del negocio, es la absoluta responsable de esa información. Claro. Todos los demás están actuando a su nombre y por su cuenta. O sea, usted le dice qué hacer o qué no hacer. Y eso lo que hace necesario es revisar incluso temas hasta de contratos con proveedores, con contadores, dónde empieza y dónde termina el servicio. Sí, y eso tal vez es una coyuntura que podemos aprovechar ahora el 4.4 para revisar. Si claro, no claro, es un buen momento. Incluso hemos visto, casos en donde, o sea, justamente a partir de la 4.4 están generando cobros, ¿verdad?, adicionales por ese tipo de cambios, ¿verdad?, que finalmente son obligatorios para el proveedor. Claro. Y que uno diría que no tienen por qué cobrarlo si dijeron en la oferta que era conforme a las regulaciones de Hacienda y que se mantenía actualizado. Entonces, ¿por qué ahora me vienes a cobrar? Entenderíamos si uno cambia algo de las reglas de juego. Pero si el proveedor le puso eso en su oferta, yo entendería que usted a mí no me tiene que cobrar ningún fee adicional. ¿Y qué puede hacer entonces el cliente, el que está contratando cuando se topa una sorpresa de este tipo? Yo diría que un acto de contrición, primero que nada. Vaya, examine qué fue lo que usted contrató y si usted ve que eso usted no lo dejó claro, específico, entra al espectro de la negociación. Okay. Pero si yo fui claro, la oferta decía, me conforme a las regulaciones de Hacienda, me comprometo a mantenerlo actualizado, perdón, la resolución habla de todo. Generación, transmisión, conservación, recuperación. Así que yo aquí no veo que tenga que hacer un pago adicional. Claro. Por eso es tan importante la memoria documental, no la que se tiene en la mente solamente, lo que hablamos. Porque hay personas que sí recuerdan todo muy bien, pero hay otras que no, por diferentes cosas, y hay quien tiene la memoria selectiva. Por eso existen los documentos. Pero los documentos son los registros. Sí. Y yo creo que, de nuevo, es aprovechar el momento, ¿verdad? Esta revisión en general, ¿verdad? Decía Dunia, hay diferentes formas, ¿verdad? No solo la contractual, es pedir una auditoría, o sea, el revisar y hacer ese acto efectivamente de responsabilidad, de ver cómo estoy generando y estar preparado efectivamente para la 4.4, claro, es el momento de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es esperar justamente en el peor escenario, ¿verdad? Que estemos corriendo, viendo todos estos problemas, porque tengo tributación haciéndome una fiscalización. Sí, claro. Sí, y es que, tal vez para cerrar la idea, ¿verdad? Claro. Tenemos que cambiar el chip. Nosotros tal vez estamos acostumbrados a un modelo obsoleto de la administración tributaria, ¿verdad? Yo inclusive he llegado a escuchar, no, mientras yo le pague algo de tributación, no me va a llegar. No, o sea, tenemos que cambiar el chip. Vamos a ver, están invirtiendo en nuevos sistemas, claro, que se van a hablar entre sí, que van a darle más músculo a la administración tributaria para revisar más volumen de información. Inclusive no descartemos que más adelante ya afinen más el tema de la inteligencia artificial y sea algo, un complemento que le ayude a la administración tributaria para analizar esta gran cantidad de datos que van a tener. Entonces, ¿qué significa? Van a procesar más datos en menos tiempo, lo que les va a permitir ampliar los alcances de sus fiscalizaciones y vamos a dejar ese modelo donde nunca me fiscalizaron o nunca me preguntaron. Inclusive veamos ahora, ¿verdad? Han habido recientemente muchos correos amistosos, digámoslo así, donde te dicen, mira, estoy encontrando que hay diferencias entre la declaración de renta, IVA y lo que hay en comprobantes electrónicos. Te invito a que revises. Y a rectificar. Y a rectificar si hay algo malo. Y eso no es un proceso de fiscalización, pero es una alerta de lo que ya puede o va a empezar a hacer la administración tributaria. Y conforme avance y tenga más músculos, tenga 4.4, tenga implementado Hacienda Digital y todos sus programas, va a tener más músculo. Claro. Entonces no podemos llegar y pensar, no, es que a mí no me van a fiscalizar nunca. No, más bien tengo que pensar en que tengo que estar listo porque en cualquier momento me pueden fiscalizar y las probabilidades van a ser mayores. Entonces, como le decían las compañeras, no tenemos que esperar a que nos lleguen a tocar otra vez la puerta, sino aprovechemos la coyuntura, seamos preventivos, analicemos el riesgo, porque si no nos vamos a encontrar en posiciones incómodas y al final, si yo no tengo, por ejemplo, algo tan simple como los XML, ¿cómo después le demuestro o soporto la deducibilidad de un gasto? Claro. Entonces ahí van a venir ajustes que al final no voy a poder debatir. Y hoy, parece mentira, siguen habiendo confusiones en cuanto a lo que es el comprobante electrónico, algo tan básico como eso.
Cuando a veces uno llega y le pide, bueno, a ver el comprobante electrónico, aquí está el PDF y el XML. Y se queda así, usted lo ve que quedó patinando. Entonces, esos son alertas y creo que este es el mejor momento. Claro. Empezar a ver, ¿qué estoy haciendo bien? Mantenerlo. Analizar riesgos y ver si tengo alguna deficiencia, pues entonces salir corriendo a ver cómo mitigo esa deficiencia. Y esto también conlleva sanciones que más adelante podemos abordar, pero también quería preguntarles, porque mucha gente dice, bueno, es que está la opción del el facturador gratuito que tiene Hacienda. ¿Qué tanto lo recomienda usted, verdad, con estos nuevos cambios del 4.4? El facturador gratuito nació como una opción para los pequeños, ¿verdad? Incluso nació para el profesional liberal, ¿verdad? Entonces, es un sistema que funciona. Yo no voy a decir que el sistema está mal, ¿verdad? O sea, es más, si alguno cumple con los requisitos del Ministerio de Hacienda, o sea, indudablemente es el facturador del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, para grandes volúmenes, sí resulta más complejo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, yo decidiría que desde el punto de vista práctico es un sistema que uno puede utilizar si tiene una facturación baja, ¿verdad? O sea, no de mucho volumen, pero que sí, ¿verdad? O sea, si yo tengo algo que es mucho más complejo, sí debería de buscar, ¿verdad? Volvemos al tema de los proveedores, un proveedor que además me pueda brindar algún tipo de valor agregado, porque muchas veces nos dan los auxiliares, ¿verdad? Nos pueden dar otro tipo de información adicional que el sistema indudablemente de Hacienda nos podríamos tratar de generar algún desarrollo interno, ¿verdad? Para obtener esa información, pero que no nos lo da, digamos, per se. Yo creo que me voy a referir a 3 puntos. Como bien lo señaló Priscila, no es la herramienta normalmente más idónea si usted sobre todo necesita tiempos de respuesta más cortos, un servicio más directo, puedo llamar casi que 24/7, ¿verdad? Y hay proveedores que tienen prácticamente es un 24/7, donde usted tiene incluso capacitación gratuita, son menos colas, recupera la información más fácil, le dan un valor agregado. Entonces, realmente hay que pensarlo muy bien cuál es la herramienta que voy a usar. A veces las personas nuevamente piensan muy en corto plazo de cosas que son para largo plazo, y el comprobante electrónico es documentación de largo plazo. El otro tema es que puede que hoy, cuando estemos en ese proceso de implementación, o hoy mismo, como bien recordaba Priscila, dice usted, no hay que llamarlo, el tema de que usted tenga un inconveniente con su sistema de comprobantes electrónicos. No pensemos en un hackeo, sencillamente perdió conexión. Usted tiene por normativa que tener un plan de contingencias, y usualmente uno le pregunta a los contribuyentes, ¿cuál es su plan de contingencia? Y no lo tiene. Tiene que tener, ¿qué es eso, verdad? ¿Cómo vamos a hacer si no funciona el sistema de comprobantes electrónicos? Porque usted no puede operar de cualquier manera. La normativa le da unas pautas, un tiempo, 2 días hábiles después de que se conecta para poder hacerlo. Tiene que hacerlo en una opción específica dentro del sistema que normalmente no la ubican fácilmente cuál es, o no saben cómo usarla o cómo aplicarla, y eso tiene un tema. Y el otro elemento importante es el uso del código del CABIS y la actividad. Porque la persona a veces no usa el CABIS correcto. Entonces, un día de estos alguien me envía un comprobante electrónico, yo me quedo viendo el número del CABIS y yo le digo, perdón, es que yo no le pedí un sistema informático. Perdón, doña, hay un error en el número de CABIS, ese no es el que corresponde al servicio. O la actividad, un día de estos alguien me dice, Leo, ¿qué código de actividad tiene usted? Y era de actividades de estas de lectura de manos, de actividades espirituales, no sé cómo decirles. Y le digo, ¿usted realiza esa actividad? No, doña, yo no la realizo. Es que entro a lista de actividades, esa es la que usted está haciendo. Ay, no, ya la cambio, porque eso tiene, como bien señalaba Esteban, la administración usa esa información y va a esperar márgenes de renta, comportamiento, consumo de proveedores. Pero te iba a complementar un tema que también viene ahora con la 4.4, y es justamente, por ejemplo, en el tema de exportaciones y de la factura de exportación. Si yo utilizo un código CABIS que para la administración tributaria eso significa que es un bien, yo voy a tener que tener una partida arancelaria, ¿verdad? Si es un servicio, no la tengo que tener. Entonces, ¿qué hemos visto también, verdad? Que tenemos rechazos y ahora sí ese campo se convierte en obligatorio, ¿verdad? O sea, lo va a verificar y lo va a validar directamente la administración tributaria, entonces podría generar un rechazo. En cuanto, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy emitiendo una factura de exportación de servicios
y me sonó, ¿verdad? Porque eso es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? En el código CABIS, este código CABIS. El que más se acerca. Sí, y es uno de un bien, ¿verdad? Entonces te va a rechazar la factura, no importa cuántas veces la emitas, porque vas a requerir una partida arancelaria cuando lo que estás haciendo es una exportación de un servicio y no la requiere. Claro. Entonces esos son esos cuidados, ¿verdad? Que también, que a veces resultan pequeños, pero que en la operativa, insisto, nos van a afectar en el tema de implementación de la 4.4. Y hay un tema ahí con los CABIS, y es que la gente cree que no cambian. Y los CABIS se actualizan, las partidas arancelarias se mueven, porque si te mueven el código, te pueden mover la partida. Entonces, yo tengo que recordar que aunque eso no cambia todos los meses, ni tiene un día ni fecha en el calendario como para decir es el día tal, yo debo de tener una persona responsable de ayudarme a verificar que estoy usando el CABIS correcto y que está actualizado conforme a la normativa que está vigente, porque en ese momento yo estoy generando información. Y bien decía Esteban, y yo suelo decirlo de esta manera, tributación fue al gimnasio, tiene músculo y ahora lo está aprendiendo a usar. Entonces, como ahora lo está aprendiendo a usar, ya es más frecuente la fiscalización electrónica como tal, donde le pregunta a usted, disculpe, ¿cómo es que su dirección es en el fondo del mar? Porque hay direcciones que sean dentro del mar ahora. Entonces, ¿cómo es eso posible? No sabemos, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de datos que empieza a encontrar el Ministerio de Hacienda que no son consistentes y llaman la atención sobre el contribuyente. Y va a impactar en las fiscalizaciones nuevamente, ¿verdad? Porque toda esta información, y de nuevo, esto no es un invento de Costa Rica, esto es lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, la facturación electrónica, los comprobantes electrónicos se volvieron, o sea, el que tiene la información ahora tiene el poder, ¿verdad? Claro. Eso es lo que tenemos claro. Y la cantidad de información que está teniendo la Administración Tributaria en tiempo real es increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes hacían el decreto de fiscalización y hacíamos fiscalizar X y Y sector, y ahora justamente lo que van a decir es no, o sea, yo voy a fiscalizar a B, C y D, ya no porque está en el sector y cumplió X y Y requisitos, sino porque tengo evidencia de que hay aquí algo que no me está calzando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde además ese proceso de fiscalización podría llegar a ser, ¿verdad?, mucho más complejo que los que estamos teniendo hoy en día. Ya estamos teniendo fiscalizaciones donde los fiscalizadores llegan y le dicen, ya yo revisé, porque ya tienen la información, sí, ya la tienen. Y ya yo traigo esto, o sea, no le llega a preguntar como hace 20 años, ¿se acuerdan? Cuando le páseme la factura, páseme la factura, sáqueme los libros. ¿Por qué esto? Exacto, o sea, ¿por qué es esto? Exactamente, entonces, y usted está todos los días diciendo la tributación lo que usted hizo. Puede que usted no sepa cuánto vendió, ni en qué ha gastado tributación, ya lo sabe, tiene la información de los datáfonos, tiene la información de los comprobantes electrónicos, tiene la información de las retenciones y tiene la información, por ejemplo, de otros entes porque tiene convenios de intercambio de información. A eso lleva que, por ejemplo, recientemente el Ministerio de Hacienda hubo a lo interno una consulta de a quién se le podía dar acceso a la información de los comprobantes electrónicos. Y entonces pregunta a alguien, ¿puede la Caja Costarricense de Seguro Social tener acceso a la información de comprobantes electrónicos para fines de fiscalización? Y la respuesta fue sí. Entonces, no solamente es el Ministerio de Hacienda el que va a hacer músculo, sino también otras entidades que por medio de esos intercambios de información y de acuerdo a las leyes específicas que de cada una de esas entidades podría o no tener acceso a esa información, más la que se quiere decir entonces que cuando vienen a visitarnos ya nos toman las medidas. Aquí lo que vienen es a tallar el vestido. Sí. Básicamente. Muy bien, les agradecemos por haber estado con nosotros en este foro. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa para ver unos videos de nuestros patrocinadores y por supuesto les invitamos a seguir con nosotros sobre este tema de facturación 4.4. Regresaremos con temas importantes como el uso del SIMPE móvil e incluso las sanciones, ¿verdad?, por omisión o errores en estos procesos. Ya regresamos. At PwC, we've learned that trust is more important than ever. And big ideas from a community of solvers are what bring change and sustained outcomes that stand the test of time. At PwC, we understand the power of our people. That it's not just who we are on the job, but who we are as individuals that makes us special. And when our people take on a task, we can tackle the most important challenges facing business and our world.
We're working to build trust in business and society, as we understand the expectations for business to lead in this space. We know transformation is key to success, and it's what keeps a business thriving and growing. That's why we're helping companies transform for the long term. We're helping business and society do the right thing on ESG. It's not just a responsibility, but an opportunity to create long-term value. And we know people are at the heart of it all. The world of work is also changing, so we're helping companies build a productive workforce and overall organization to navigate the journey. These challenges cannot be solved from a single perspective. They need a human-led, tech-powered community of solvers. These challenges need the new equation. No matter who you are, where you are, or where you're going, Deloitte is there, and there, and even there. We are dedicated to helping people and organizations solve problems, to know faster, to grow farther, to go from red to black to green, creating impact where it matters most. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimada audiencia del Financiero, en este foro donde estamos hablando de facturación 4.4 y todos los cambios que se avecinan para los contribuyentes. Hoy contamos con la presencia del señor Esteban Paniagua, gerente del área de impuestos de la firma PwC, doña Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, y doña Priscila Piedra, socia de impuestos y legal de la firma Deloitte. Para continuar, doña Priscila, uno de los cambios que quizás más ha sonado es la incorporación del SIMPEMóvil en la factura como medio de pago. ¿Cómo podemos entender esto y qué es lo que busca tributación al incorporar este nuevo método que podemos decir que es tal vez el más común hoy en día, ¿no?, entre los costarricenses? Claro, vamos a ver, en tesis de principio no es un cambio tan radical con respecto a lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Porque ya hoy en día cuando emitimos un comprobante electrónico le decimos a la administración tributaria cuál es el medio de pago que estamos recibiendo, ¿verdad? Transferencia, que si vos me decís, técnicamente el SIMPEMóvil es una transferencia, entonces ya estaba contemplada ahí, pero bueno, tiene transferencia, tiene ¿verdad? Pago en efectivo y ahora nos incluyen, ¿verdad?, de SIMPEMóvil u otras plataformas digitales. ¿Qué básicamente es lo que está buscando la administración tributaria? Pues sí, efectivamente controlar más el uso que se le da a partir de SIMPEMóvil, por diferentes temas, ¿verdad? O sea, muchas veces la gente cree que es que está tratando de poner un impuesto nuevo al SIMPE y demás, y técnicamente no, o sea, en realidad lo que sí está ocurriendo es que se están generando otro tipo de situaciones a nivel de los contribuyentes, ¿verdad? Y es clarísimo, o sea, cuántas veces va uno a algún lugar ¿verdad? Y el único medio de pago es SIMPE, y la empresa tiene, además, si te dan un comprobante electrónico y viene a nombre de la empresa, y la cuenta en la cual te sale el SIMPE, ¿verdad?, es de una persona física, ¿verdad?, no de una persona jurídica. Hay muchísimas empresas que ya han formalizado este proceso y tienen cuentas, ¿verdad?, o tienen ligados sus cuentas a SIMPEMóvil. Pero ¿qué es lo que podría pasar ahí? Bueno, que la administración tributaria venga y diga, aquí hay una distribución de dividendos hacia el accionista que no está teniendo la retención del 15%, ¿verdad? Pero además, si lo veo a nivel de la empresa, es cómo estoy registrando yo contablemente esa salida de ingreso, ¿verdad? Entonces, hay esos temas que a veces uno piensa que, ¿verdad?, tal vez un poco inocentemente, si me pasa de una vez la plata, ¿verdad?, a mi cuenta, ¿verdad? Ya me quito un poco más de impuestos, pero nuevamente, esos temas son todos aquellos de los cuales ya la administración tributaria va a tener muchísima más visibilidad y con respecto a los cuales podría generarnos control. De nuevo, no es un tema que tenga que ver con que vayamos a generar un nuevo impuesto, que se esté buscando ¿verdad?, ese tipo de acciones, sino, ¿verdad?, controlar lo que ya está ocurriendo a través del uso de esa plataforma. Y ni siquiera es detallar el número de teléfono ni el nombre de la persona que recibe, simplemente es indicar que se pagó mediante SIMPEMóvil. Como habíamos dicho, el XML, ¿verdad? O sea, si ustedes lo revisan, o sea, y tal vez invito a todos los que nos están viendo a que busquen alguna factura que hayan tenido, ¿verdad? Y revisen ahí ese comprobante que les llega. O sea, son un montón de códigos, ¿verdad? Entonces te dice detalle 1.1, ¿verdad? O sea, cada uno de esos numeritos a la administración tributaria le significa algo. Y entonces, en este momento, en el medio de pago, lo que me va a significar es que tiene el número 4, creo que es, ¿verdad? A la administración tributaria lo que le va a dar es esa alerta de que ese comprobante, ¿verdad?, el registro que se está teniendo fue un pago que se recibió a través de SIMPEMóvil.
Y ahí, doña Dunia, ¿qué tan importante es para tributación contar con estos datos, de poder cuantificar de una forma más acertada cuántas transacciones se están haciendo mediante Simpe Móvil? Bueno, esta información, toda la información que se genera en comprobantes electrónicos es para fiscalización. Y eso significa recaudación, eso significa control de la evasión, control también de incorrecciones, ¿verdad? Porque a veces no hay malas intenciones, como decíamos, sino hay un tema de incorrecciones. Esta información es valiosa para generar esas declaraciones que han llamado prellenadas. A mí no me gusta mucho el nombre, pero bueno, el prellenado de esas declaraciones que se espera hacer es para esas invitaciones de le invito a revisar, o para llegar y controlar esas personas que, a pesar de que están haciendo operaciones hoy en su actividad económica, no son formales o no están tributando correctamente. Entonces, es sumamente valiosa para la administración tributaria, para orientar la fiscalización, para orientar el control sobre la recaudación, controlar los omisos y los evasores. Don Esteban, ¿tiene manera tributación de detectar, por ejemplo, si yo recibí una transacción por medio de Simpe y lo reporté por otro medio de pago que no es el que realmente sucedió? Bueno, en principio habría que ver si eso puede salir en algún control cruzado, porque al final yo tengo que detallar algún método, como lo mencionó Priscila. Yo tengo que seleccionar cómo estoy recibiendo la transacción, ¿verdad? Ya sea efectivo, transferencia, Simpe Móvil ahora con la 44. Entonces hay que ver si la administración tributaria va a tener la capacidad de generar algún control cruzado respecto a esa información para llegarle a ese tipo de imprecisión, ¿verdad? Desde un punto de vista de lo que puede pasar, digamos, es que si ya es un contribuyente, por ejemplo, que use con cierta frecuencia el Simpe Móvil, también puede ser una alerta para la administración tributaria, ponerle énfasis a ese tipo de transacciones y al final ver si está viendo y te llegue a revisar, a ver si cruzando la información contra la contabilidad versus lo que tenés en tus estados de cuenta bancarios, tenés inconsistencias, que entonces ahí sí podría llegar y decirte, bueno, estamos ante una eventual distribución de dividendos, como mencionaba Priscila, ¿verdad? Entonces, el tema es, ahorita estamos dando los primeros pasos para empezar a fiscalizar esta figura de Simpe Móvil, que ya tiene varios años en el mercado y que inclusive, vamos a ver, hay que evitar satanizarla, ¿verdad? Porque hay gente que ya está queriendo darle otros matices y en realidad el Simpe Móvil es un método más de pago, como simplemente como cualquier otro. Es como que yo ande el efectivo o te pase la tarjeta, va a ser exactamente lo mismo. ¿Dónde cae? ¿Cuál es el problema? Es cuando se usa mal una figura, ¿verdad? Y qué es lo que, bueno, tristemente hemos escuchado algunas veces, bueno, hacemos un Simpe y no te cobro el IVA. Entonces, el tema de empezar a monitorear este tipo de transacciones y que evitemos que caigan, por ejemplo, directamente en la cuenta de personas físicas, sino que si ya son personas jurídicas, pues que caigan a cuenta de la sociedad, ¿verdad? Perdón, nada más para ampliar, bien señala Esteban que esa información más adelante veremos si la puede usar en su alta masa de datos o de información para que la procesen y realmente sean datos. Pero en los requerimientos y en las fiscalizaciones individuales ya empieza a usarlo, porque entonces resulta que está fiscalizando a Dunia Zamora, revisándola, y Priscila es mi proveedor de servicios y le dice, o mi cliente, usted me puede dar la información de lo que usted le compró a Dunia, por qué medio de pago le pagó, qué día, número de contrato, número de factura, del concepto con el cual de servicios o de bienes, para cruzarlo con lo que tiene de Dunia. Entonces, desde el punto de vista individual, la administración tributaria cuenta con todas las potestades legales para pedirle a proveedores y clientes de cualquier contribuyente información que le permita ese cruce de información. Además, recordemos que en la práctica existen lo que yo llamo esas visitas de campo, donde llegan a comercios y hacen compras, y si usted no le da una factura electrónica, o si empieza o no emite el comprobante, o no emite el comprobante, o no lo hace de la forma correcta, o tiene un nombre aquí, otro nombre allá, empieza usted ya a generarse eventualmente pues
una llamada de atención, un proceso de fiscalización abreviado, o sea, cualquier tipo de esas situaciones, producto de esas visitas de campo que realizan, donde ellos están haciendo su trabajo por el cual les pagamos para controlar que usted haga las cosas correctamente. Claro. Doña Priscila, quería preguntarle también por un tema que también llama la atención en los cambios, y es la actividad económica del contribuyente, porque incluso puede suceder que una persona esté registrada con una o más actividades, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las modificaciones que tendrá el esquema 4.4 en este apartado? Ese es uno de los cambios que creo que más polémica ha generado, ¿verdad? Y justamente por el tema que vos estás indicando. ¿Qué pasa? Porque vamos a ver, si lo vemos desde la perspectiva del IVA, yo hoy ya tengo que declarar mi IVA por actividad económica, ¿verdad? Entonces, si uno lo ve, digamos, de una manera sencilla, pongámoslo de esta forma, porque sencillo no es, ¿verdad? Si yo tengo dos actividades económicas y estoy adquiriendo bienes y servicios, yo ya voy en mi declaración del IVA, ¿verdad? Segrego a qué bienes y servicios adquirí que corresponden a cada una de esas actividades, ¿verdad? De nuevo, esta es la parte sencilla que no lo es tanto. Entonces, claro, digamos, la contraprestación para poder terminar, ¿verdad?, de cerrar ese ciclo, es decir, que desde la facturación yo ya puedo hacer ese control. Entonces, si Priscila Piedra tiene una actividad agropecuaria y además es profesional liberal, en este caso abogada, ¿verdad?, no sé, fui a adquirir insumos agropecuarios, que quede claro, ¿verdad?, que esos insumos agropecuarios los estoy aplicando en esa actividad económica y no, ¿verdad?, para mi actividad, digamos, profesional liberal. Claro. En ese ejemplo resulta sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿qué ocurre cuando, o sea, es una compra grande y la empresa tiene diferentes actividades, los va a aplicar a los diferentes productos y entonces ahí sí, ¿verdad? Se puede generar, o sea, se va a generar una complicación al momento de facturación, ¿verdad? En donde yo voy a tener primero que indicarle o sea, muchos proveedores ya de factura tienen el código de actividad económica, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo. Pero sí vamos a tener que empezar a decir, bueno, si este producto, ¿verdad?, lo voy a asociar a esta actividad, y es donde puede sobre todo complicarse muchísimo a nivel del contribuyente, bueno, de la emisión del comprobante en general, ¿verdad? Y que podría además también, volviendo al tema, o sea, decimos, tenemos que entender que la factura ya no es ese mecanismo, ¿verdad?, nuevamente, donde ya, aquí tengo y aquí respalde el gasto, es todo lo que me va a generar, ¿verdad?, claro, después a nivel de control. Entonces, que posteriormente me vengan a consultar y decir, porque usted se pasó todos estos gastos, ¿verdad?, de agropecuarios en su actividad, ¿verdad?, profesional, sí no corresponden al mismo. Entonces, sí va a ser un tema complejo, ¿verdad? Y es uno de los puntos en donde la administración por lo menos dijo ahorita, no lo voy a tener como un campo de validación obligatoria, porque entendemos claramente que hay ajustes que se van a tener que realizar, ¿verdad? Y precisiones que se van a tener que hacer, porque no es tan sencillo como se ha planteado. Incluso a lo interno de la empresa, ¿verdad?, para poder cumplir cuando sea el caso con las estipulaciones de Hacienda. Y como complemento a lo que dice Priscila, vamos a ver, si bien es cierto, la regulación ahorita nos dice, este campo hoy no es obligatorio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando valide ese código? Bueno, si está bien, te va a aceptar con normalidad el XML, pero si no, lo que te va a generar es un mensaje de alerta. No te va a rechazar el comprobante electrónico. Entonces hay que tener cuidado de no pensar que, bueno, que lo estoy usando mal y no va a pasar nada. Porque hoy no pase nada, bueno, o cuando ya adopte el 4.4, no quiere decir que en el futuro vaya a ser así. Más bien, ahí es un tema de que es una llamada de alerta donde yo digo, bueno, si aquí estoy teniendo problemas ya adoptada la 4.4, entonces tengo que ponerle atención y ver cómo subsano esto, porque en el momento en que esto lo vuelvan obligatorio, habría que ver si van a cambiar la condición y eso me genere algún rechazo del documento. Entonces, tal vez hoy lo que sí es obligatorio es mantener actualizadas las actividades, ¿verdad? Y a veces los contribuyentes no lo saben y no le avisan, por ejemplo, a la persona responsable de eso. A ver, las personas contratan a un contador tal vez para que lleve la contabilidad outsourcing, pero ¿qué le contrató al servicio de contabilidad? Pero entonces no es la actualización de sus datos como contribuyente. Eso tiene que estar claro, porque si yo cambio la actividad, yo tengo, amén de avisarle al contador, tener claro quién le va a hacer ese cambio en el sistema. Usted mismo puede entrar al RUT y hacerlo perfectamente en cualquier momento, pero si usted no tiene ese gusto o no sabe cómo hacerlo, pues entonces tiene que hablar con, por ejemplo, el contador, el administrador del negocio, quién va a hacer ese cambio de las actividades, porque usted tiene un plazo de 10 días hábiles para comunicar que dejó de hacer una actividad o que va a hacer una actividad nueva. Y si no lo hace en ese plazo, pues vienen las multas, que es la parte que a nadie le gusta. Exactamente.
Ahora, continuando con los cambios, doña Priscila, viene también en la parte de descuentos, ¿verdad? Vienen también como casillas, ¿verdad?, nuevas en este esquema. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se va a topar el consumidor en ese apartado de descuentos? ¿Cuál es la novedad? Ese es un tema que impacta más, ¿verdad? El tema de qué estoy haciendo yo como empresa, que más allá de lo que va a recibir, digamos, la persona que está adquiriendo el bien o el servicio, ¿verdad? Y era uno de estos aspectos en donde decíamos, hay que tomar mucha consideración, hay que tener mucha conciencia, y ese es un tema que incluso a nivel de empresa no se tiene que quedar a nivel de la parte financiera, contable, sino que tiene que bajar a la parte comercial, ¿verdad? Porque normalmente ahí es donde se aplican esos descuentos. Ese es un apartado nuevo. Hoy en día en la 4.3 no se considera ese tema. Digamos, en los descuentos lo que hay es un espacio donde uno dice descuentos y uno hace una descripción, ¿verdad?, ahí que no se valida porque es un espacio, digamos, abierto, llamémoslo como una observación, ¿verdad?, donde uno indica cuál es el descuento que está aplicando. Sin embargo, en este sí vamos a tener que tomar en consideración, ¿verdad?, cuál es el que estoy haciendo. Y además de eso, no solo quedarnos ahí, sino revisar, por ejemplo, y eso es una buena práctica. Primero, tengo política de descuentos, ¿verdad? Que lo ideal es tenerla. Normalmente cuando igual llega la administración tributaria, lo primero que me dice es, deme sus políticas, ¿verdad? O sea, entonces, tengo una política de descuentos, ok, la tengo, check. ¿Está actualizada o está conforme a lo que está diciendo ahorita la administración tributaria? ¿Verdad? Si ajusta mi política a ese tipo de descuentos que están, tengo que agregar alguno, hay alguno de estos que estoy generando o no estoy generando, ¿verdad? Si por ejemplo viene descuento por temporada, entonces normalmente uno piensa, bueno, si no sé, esto es cuando viene la temporada escolar, ¿verdad?, que se generan descuentos a nivel de productos o demás, o Semana Santa que hacen, ¿verdad?, algún tipo de... Entonces, a ese nivel está llegando, digamos, la administración tributaria y el desglose que vamos a tener que hacerle a ellos para que efectivamente lo tengan, y que además también va a tener otro tipo de implicaciones, porque, bueno, yo no puedo hacer un descuento en el que esté generando, ¿verdad?, esté generando pérdida, por ponerlo de una forma sencilla. Entonces ahí podrían venir a decirme, o sea, ¿cómo que se está, verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Verdad? Entonces sí es muy importante nuevamente que este tema de los descuentos no solo se vea porque no está hoy en la 4.3, ¿verdad?, con ese detalle que se tiene hoy, y que valoremos a lo interno de la compañía si tenemos la política de descuentos y si además de tener la política de descuentos se ajusta a lo que está incluyendo ahora el comprobante. Y esa política de descuentos tiene que estar a la par de una gran política, ¿verdad?, que es la mamá, que es la política del precio. Así es. ¿Verdad? ¿A quién le vendo? ¿Cómo le vendo? ¿Con qué temas de descuento? ¿En qué términos son esos precios? Cuánto es lo que está autorizado para hacer de descuento, y eso es importante, ver también que eso es una herramienta que también podemos usar a lo interno para controlar nuestras operaciones. Entonces me acuerdo de alguien que llegaba y me decía, bueno, me di cuenta de que tenía alguien dando un 90% de descuento, ya que cobraba en efectivo porque era en comercios, y se dejaba la diferencia, ¿verdad? El descuento fue aquí, directo al accionista. Sí, entonces se lo dejaba el vendedor y en realidad nunca lo recibió la empresa. El dueño tenía 15, 17 agentes de ventas y no se estaba dando cuenta de que esa persona se estaba autoajustando el salario. Entonces, ese tema, estas herramientas también hay que verlas, que nos facilitan controlar la gestión. Claro. Hay que darle la parte positiva, desde el punto de vista que me facilita el proceso contable, el proceso financiero, y eso significa que puedo ver dónde gano y dónde pierdo más fácilmente por actividades, por sucursales, puedo controlar cuando se hacen descuentos que no están autorizados, porque hay que darle un valor agregado a las cosas, tratar de sacar un retorno más allá de solo darle información a la administración tributaria. Es como yo hago más ágil mi negocio, cómo puedo tener mejor información para tener mejores datos en el menor tiempo posible. Y la herramienta de comprobantes electrónicos facilita eso cuando yo no la veo como algo que es para Hacienda, sino que yo lo veo como es parte de mis herramientas de trabajo que debo de utilizar para sacar el máximo retorno de la inversión que estoy haciendo, hasta para dar un servicio más ágil y más oportuno a las personas. En la medida en que veamos eso, podemos obtener un valor agregado importante de este tipo de herramientas. Don Esteban, en esa misma línea de políticas de venta, entiendo que también hay cambios en la metodología, por ejemplo, cuando una empresa vende combos o promociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso también? Bueno, esa parte es completamente nueva, ¿verdad? Los famosos combos o surtidos, como lo mencionan
en la bitácora de cambios, básicamente lo que viene a hacer es permitir agrupar lo que son varios bienes con cabides diferentes en una sola línea. Aquí hay un tema de trazabilidad, ¿verdad? Porque al final eso es lo que persigue la administración tributaria. Hay que revisarlo bien porque, vamos a ver, cuando tienen la misma tarifa, todos los productos no va a tener tanto impacto, como sí lo va a tener en caso de que yo esté haciendo agrupaciones de diferentes tipos de tarifas. Pero sí, eso es una opción que viene completamente nueva, ¿verdad? Que no estaba ahorita contemplada en la versión 4.3. Y ahí yo tendría que darle trazabilidad a cada uno de los productos que componen el surtido. Sí. Ahora, hay ciertas, digamos, hablemos no de tolerancia, sino de nivel de detalle dependiendo de las tarifas de IVA, que es donde nos vamos a tener que enfocar, ¿verdad? Claro. Tal vez ahí lo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es que vamos a entender por un combo o un pack o un surtido, ¿verdad? Claro. Que son los tres documentos, las tres nomenclaturas que se hablan exactamente en el anexo. Básicamente es, o sea, y también estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Que vamos a algún supermercado o algún, ¿verdad? Y hay una cinta, ¿verdad? Y le pegan uno 3 productos y le dicen, eso es un combo, ¿verdad? No, o sea, lo que está indicando la administración tributaria a partir de los comprobantes electrónicos es que yo sí tengo que generar un proceso, ¿verdad? Y esa es la trazabilidad que está hablando Esteban, en donde yo tengo esos productos en inventario, ¿verdad? Los bajo de mi inventario, creo un nuevo producto, ¿verdad? Y le doy un código, exactamente, le doy un nuevo código, y a ese código es el que yo le voy a dar esa connotación de pack, ¿verdad? Claro. Y donde se puede complicar efectivamente el tema es si esos productos que estoy armando, ¿verdad? Y poniendo en una sola canasta, pongámoslo de esta forma, me va a generar o no una tarifa diferente, ¿verdad? Es ahí cuál es el tratamiento que tengo que darle. Ahí es donde sí se activan a nivel de la facturación electrónica una serie de campos adicionales, obligatorios, ¿verdad? Que sí van a tener que llenarse para justamente poder llevar toda esa trazabilidad que es la que está buscando la administración tributaria con el tema de los PACs. Claro. Doña Dunia, creo que hay otro tema interesante también en las incorporaciones y es la posibilidad, por ejemplo, cuando alguien le factura al Estado, que tiene la capacidad de cobrarle IVA diferido hasta 60 días. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso también y cómo se puede aprovechar? Bueno, en realidad esa era una opción que existía o debía estar en los comprobantes anteriores, las ventas al Estado. El tema aquí es que ahora va a haber un documento electrónico específico para generar eso, porque antes lo que hacíamos era cambiarle el código 09 por otro y cuando ya efectivamente nos paga. Primero, eso es ventas de servicios, solo servicios, no bienes, que usted puede diferir al pago hasta el momento que el Estado le pague. Entonces usted lo va... Vamos a decir, usted está obligado a pagar el IVA hasta que a usted le paguen el IVA. Ese recibo electrónico de pago viene para 2 usos. Las ventas de servicios al Estado y lo que es diferir el IVA a 90 días, que es la otra opción que es para micropymes, distintas de la actividad financiera, una serie de requisitos que tienen que cumplir. Yo en lo personal creo que es un mecanismo que requiere mucha disciplina, muy buena contabilización, porque usted entonces tiene que llevarlo en cuentas de IVA separados. Recordemos que la normativa pide que usted le dé trazabilidad al IVA por cuentas específicas, por ejemplo, para lo que es no sujeto de ventas a caja a las municipalidades, separadas por tarifa. Entonces requiere una serie de controles contables y administrativos para usted oportunamente hacer el pago. Entonces creo que las personas se dieron cuenta en algunos casos ahora que existía lo de ventas de servicios al Estado y algunos están pensando en usarlo como una forma de poner menos presión al flujo de efectivo, porque recordemos que el tema del IVA es que aunque a mí no me lo hayan pagado, yo tengo que irlo a pagar. Por eso el IVA, una de las primeras cosas que obligó al contribuyente era, primero, a tener muy buena disciplina financiera. No coja el IVA porque no es suyo de las ventas, es del Estado. Llévelo controlado y separado porque usted el IVA no le puede decir al Estado que no se lo va a pagar. Pero el Estado también le obliga no solamente a que usted le dé el IVA que ya cobró, sino el que tiene por cobrar, que es la parte, digamos, grosera del tema, donde reclama entonces que usted esté muy claro de la fecha en que usted va a facturar. Y del momento en que efectivamente se da la obligación, del momento del hecho generador, ¿cuándo es? Eso lo que le invitaría yo a las personas es que revisen si lo van a usar, cómo lo van a usar, cómo lo van a documentar
qué trazabilidad le van a dar a lo interno de la empresa para que lo puedan reportar correctamente a través de la declaración y también usen el comprobante electrónico correcto y verifiquen que su sistema de comprobantes electrónicos tiene efectivamente la opción y todos sabemos usarla. Y eso es un tema muy importante porque hemos visto ya en algunos, ¿verdad?, en algunos casos que ya algunas empresas están implementando demás y dicen, no, como yo no le vendo al Estado o no vendo a crédito, no lo voy a utilizar, ¿verdad? Y primero, lo decía Duny ahora, ¿verdad? O sea, el cumplimiento de la estructura como tal es obligatorio, entonces sí deberíamos de tener habilitados sus comprobantes, pero además la resolución dice que ese tipo de comprobante, o sea, ese recibo oficial de pago, también podrá ser utilizado por otros, o sea, para otros fines que la Administración Tributaria defina, ¿verdad? Entonces sí podría ser posible que, ¿verdad?, en algún momento, ¿verdad?, la Administración diga, no, y también lo vamos a utilizar para X y Y, y yo no lo hice hoy, ¿verdad?, y voy a estar después teniendo que correr para hacerlo, sin tener, digamos, el plazo, ¿verdad?, ampliado que tengo hoy para poder hacerlo, probarlo, implementarlo. Eso es importantísimo, siempre el deber cumplir, porque todas las normativas generalmente tienen un y otros fines, sí, y lo dejan abierto. Y eso significa de usted no sabe lo que viene. Y como yo no sé lo que viene y no leo el futuro, cumplo el presente, y el presente dice que tiene que estar. Y era lo que hablábamos ahora, por eso es que tienen que ser todos los cambios, claro. No puedo hacer un desarrollo a la medida y decir, bueno, quiero este y este documento, no, tienen que estar todos disponibles. Y tal vez, por ser el documento nuevo, es tal vez de los que más dudas generan, ¿verdad? Y yo he visto dudas de si soy gran contribuyente, dicen, no me aplica, ¿no? Puede que llegue a aplicarte en ciertas circunstancias, ¿verdad? O tengo que aplicarlo para todas las operaciones. Ahorita no, o sea, es donde difieras básicamente el IVA. Y algo que también he visto con cierta frecuencia es, bueno, entonces esto me sustituye a la factura. No, o sea, usted va a facturar igual, con toda normalidad. Esto es simplemente para darle visibilidad a la administración tributaria de cuándo usted está percibiendo el pago para efecto de la liquidación del IVA. Que eso es hoy lo que la administración tributaria no tiene, ¿verdad? Te da por ley 2 escenarios donde difieres el IVA, pero no sabes cuándo lo vas a liquidar, ¿verdad? Entonces, habría que ver si es que ha habido algún mal uso de la figura, ¿verdad? Y todo el mundo pues lo lleva solo al 90 días por default, ¿verdad? Así es. O si, y en el caso del Estado, pues también tenemos que entender que el Estado nos va a decir, bueno, y mi recibo de dinero, yo ya te pagué. Sí. Entonces, y no es obligatorio, ¿verdad? Eso también es muy importante, ¿verdad? O sea, yo creo que Duny lo decía ahora, ¿verdad? O sea, ya muchas personas están aplicando ese sistema y igual asumen el IVA, digamos que ya entraron en ese rol, ¿verdad?, de pago del IVA, y entonces ya lo tienen asumido y deciden no hacerlo, ¿verdad? No deciden no aplicarlo, o sea, y también es válido, digamos, eso es uno de esos cambios en cuanto no a tenerlo, ¿verdad?, implementado en el sistema, sino el de si decido o no diferir el pago, es una decisión completamente personal, ¿verdad?, digamos, de la empresa. Y nuevamente hay que revisar la forma en que lo hacemos, y a uno lo que le asusta a veces es la creatividad de las personas, porque de un pronto a otro, como bien decía Esteban, alguien quiere usarlo para dárselo a todos los clientes, y no es para eso. Y yo tengo que pensar, tener algunos cuidados, por ejemplo, si yo le vendo al Estado bienes y servicios, y lo voy a hacer en una misma factura, vean la importancia de separar correctamente la información, porque ese recibo de pago es solo para los servicios. Entonces, yo tengo que tener la coherencia, la consistencia en el uso de los comprobantes electrónicos, y volvemos al tema de la capacitación. Claro. Implementar cualquier sistema no es un asunto meramente de qué lleno, es cómo impacta mi negocio, la forma en que yo opero, la forma en que yo compro, la forma en que yo vendo, la forma en que yo llevo la contabilidad y en que administro la información. Don Esteban, durante toda esta conversación hemos escuchado el concepto de factura prellenada, ¿verdad? Y mucha gente tal vez todavía tiene la duda de qué es, cuándo se va a aplicar. Entonces me gustaría que por favor nos explique en qué consiste, ¿verdad?, el término factura prellenada. Sí, vamos a ver, hemos hablado de declaración prellenada. Perdón, o sea, declaración prellenada. Básicamente lo que se prevé que va a pasar, y como ya se maneja en otros países, es la administración tributaria está recibiendo en tiempo real la información de mis transacciones como contribuyente, ¿verdad? Entonces, él ya tiene visibilidad de qué vendí yo, siempre que haya facturado, obviamente, ¿verdad? Porque, vamos a ver, hay un deber ser. Y también lo que son las compras, porque al final, salvo aquellas que hayan sido por una excepción, ¿verdad?, de un régimen simplificado, y que yo no haya hecho la factura de compra, la administración
ya tiene todo eso visibilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar todo eso y te va a decir, este es un sugerido del IVA. Ahora, hay que entender, hay cosas, digamos, en el sugerido de IVA o, por ejemplo, en el de renta, que no está 100% en comprobantes electrónicos. Entonces, ahí es donde, por eso se dice un prellenado, es un sugerido de la declaración, la administración te dice, bueno, yo ya tengo visibilidad de eso. Como predeterminado, se podría decir. Exactamente, yo puedo ajustar, porque, por ejemplo, digamos, la administración tributaria no va a tener, por ejemplo, a nivel de comprobantes electrónicos, como darle trazabilidad a depreciaciones, ¿verdad?, en la declaración de renta, o algún otro ajuste que se derive de la conciliación fiscal, producto de variaciones en provisiones, etcétera. Entonces, ahí es donde yo puedo llenar y hacer estos ajustes para ya llegar a la base imponible correcta. Claro. Entonces, ¿qué es el tema acá? No hay que, digamos, dar por sentado que lo que me está dando la administración tributaria ya es lo definitivo. O sea, yo igual voy a tener que, por ejemplo, para efectos de renta, hacer mi ejercicio de conciliación fiscal. Eso lo tengo que hacer sí o sí, para llegar y decir, ok, mi base imponible es esta. Y después ir, cuando ya esté implementado, ver qué me está cargando la administración tributaria y decir, bueno, ok, tengo que ajustar X o Y partida para ya liquidar el impuesto de forma correcta. Claro, y eso también va a tener que, desde ahora, ¿verdad?, que el contribuyente esté muy alerta para tener todos los cambios al día. Y es que es importante, perdón, porque yo siempre digo, el próximo año, el 2026, va a ser el año base de la administración tributaria, ¿verdad? Por eso es que estamos en septiembre, por eso es que TribuCR entra ahora en junio, ¿verdad? O sea, el año 26 va a ser el año en el que la administración tributaria va a tener, con todos sus nuevos sistemas, con sus nuevas declaraciones, ¿verdad? O sea, con todo lo nuevo que viene, una aplicación de un año completo, ¿verdad? Entonces, lo importante de todo esto que hemos mencionado durante esta mañana con respecto a la factura 4.4 es justamente esos temas, ¿verdad? No me venga después a asustarse, ¿verdad? Porque no me aplique el autoconsumo, no, o sea, ¿verdad? O sea, dentro del nuevo esquema 4.4, por ejemplo, tengo que hacer, o sea, autofacturarme, ¿verdad? Y después eso no me sale en la declaración prellenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente esas son esas cositas donde yo decía, no necesariamente tiene que ver con un control tanto del impuesto, sino con esa información que se está requiriendo la administración tributaria para que esa, llamémoslo así, debe haber, ¿verdad? Muy sencillo, que va a decir, estos son todos mis gastos, estos son todos mis ingresos registrados a nivel de comprobantes electrónicos, calcen con lo que efectivamente yo tengo. Y volvemos a un tema de otro elemento importante, que es que yo tenga mis datos actualizados en Hacienda. ¿Por qué? Porque si yo soy exportador, yo estoy registrado como exportador. Si yo le doy servicios a la caja, a la municipalidad, que tienen no sujeciones, pero derecho al crédito, yo estoy registrado como proveedor. Si yo estoy registrado como proveedor de bienes e insumos para canasta básica o soy productor, toda esa información que usted llena en el D140 y que probablemente vamos a ver que en este proceso de transición con la nueva plataforma va a haber información ya cargada automáticamente, pero muy posiblemente nos van a pedir que actualicemos los datos. Es importante actualizarlo a conciencia y completamente para asegurarse que cuando la información va a ser usada por Hacienda para hacer esas prellenadas de declaraciones, sea la correcta. Claro. Porque si no, entonces me va a poder generar valoraciones equivocadas porque yo no le di a la administración tributaria la información correcta. De ahí la importancia de hacer los cambios oportunamente. Ya para ir finalizando, tal vez empiezo con usted, doña Dunia, las sanciones que pueden enfrentar quienes incumplan con lo que estipula la ley, que ya viene desde hace varios años, pero ahora también con la obligatoriedad de la 4.4. Vamos a ver, las sanciones en esencia son 3. El tema, por ejemplo, si usted no le da a una persona, a Juan, a Pedro, a María, un comprobante electrónico por la compra de la mercadería, del servicio, hay una sanción de 2 salarios base, que en este momento, si no me equivoco, son 924.400 colones, por ahí andará. Pero si usted es reincidente, le cierran el negocio por 5 días. Y 5 días duelen, porque yo creo que es la sanción más grosera que puede haber, que le cierren el negocio. Pero si usted, el tema no es que no le dé a una persona, sino que no está usando el sistema de comprobantes electrónicos para transmitirle, suministrarle la información a Hacienda, la sanción es de un 2% de los ingresos totales, brutos que usted tuvo el año anterior, con un mínimo de 3 salarios y un tope de 100. Y yo creo que a nadie le gustaría que le pusieran una sanción que, dependiendo de sus ingresos, pueden ser
1,500,000, 2 millones, 3 millones o 47 millones. A nadie le gustaría. ¿Y son apelables esas sanciones? Es que normalmente cuando a usted se la imponen ya hubo un proceso, ¿verdad? Ya hubo un proceso en el cual usted pudo haber demostrado que tenía o no razón de Esa es la última instancia, ya la sí, multa. ya cuando usted le imponen la sanción normalmente hubo un proceso antes, pero evitémonos el proceso, revise que su sistema de comprobantes funciona correctamente, que su equipo de trabajo sabe facturar correctamente, nos evitamos problemas. Sí, ahí es importante, o sea, vamos a ver, las sanciones a nivel de reglamento en realidad se mantienen, eso ya está en la 4.3, ¿verdad? No pensemos que, no, bueno, si no lo estoy haciendo ahorita, no estoy expuesto, ¿verdad? Se mantiene, aunque es interesante la última sanción que menciona doña Dunia, porque recientemente vi un fallo del Tribunal Fiscal donde el tribunal, vamos a ver, le refuta a la Administración Tributaria el hecho de que esté utilizando el mecanismo de envío de XML como un mecanismo de requerimiento de información, y al final le da la razón al contribuyente y le quita la multa, ¿verdad? Entonces es interesante ver si esta posición es la que van a seguir manteniendo, pero ya hay pronunciamientos a nivel del Tribunal Fiscal. Claro, la posición de la Administración Tributaria muy probablemente va a ser eso no va a estar en la firme. Estadística dice que ese es el punto negro en el otro montón. No, y probablemente la Administración Tributaria va a llevar esto, digamos, a un proceso de lesividad, ¿verdad? Para tratar de anular eso, entonces digamos que no tendríamos certeza todavía, ¿verdad? Real de esos aspectos. Sí, porque solo encontré ese, pero está muy reciente, pero por eso hay que ver cómo avanza, ¿verdad? Para ver si al final se mantiene como tal. ¿Pero cuánto cuesta el abogado? Exacto, yo coincido con Dunia, o sea, digamos, a ver, lo que... Si lo puede haber evitado desde un principio, eso ¿verdad? vamos a ver, en eso yo coincido, o sea, lo que sí tenemos que tener en claro es que no tenemos que llegar a esa situación, ¿verdad? O sea, si hacemos todo esto bien, o sea, este es el dicho, ¿verdad? En guerra avisada no muere soldado, o sea, es básicamente eso, ¿verdad? O sea, ya tenemos esta estructura, ya sabemos cuándo tenemos que hacerlo, o sea, veamos que tenemos todavía este espacio, ¿verdad? O sea, para generar cualquier, o sea, revisar, ¿verdad? O sea, yo insisto, el tema, Dunia lo decía ahora, de hacer una auditoría y ver efectivamente cómo estoy yo llevando, ¿verdad? Hoy en día todo mi sistema de facturación, ¿verdad? Que es necesario porque finalmente es cuánto me va a impactar o no los cambios de 4.4, lo voy a poder también ya determinar desde esa perspectiva. Entonces, hagamos ese proceso de concientización propia, ¿verdad? De ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo y mantenerlo, y qué estamos haciendo mal y corregirlo, para que no tengamos que vernos expuestos en esto, porque lo peor que nos puede pasar es que después nos veamos, ¿verdad? Un proceso de fiscalización, cuando fue un error, ¿verdad? Y ya tuvimos un caso en donde efectivamente fue un error, ¿verdad? Muy sencillo, lo que disparó el proceso de fiscalización, y entonces, ¿verdad? Cuando ya llega el fiscalizador, no, vea, esto está claro, pero entonces ya terminó la fiscalización. No, ya estoy aquí, vamos a fiscalizar todo, ¿verdad? Entonces, ya una vez que le abriste la puerta, o sea, entramos en ese proceso que, por más que podamos defender, por más que podamos decir que las cosas estuvieron bien, resulta desgastante y estresante para todos. Don Esteban, su mensaje final para los contribuyentes sobre estos cambios y la implementación del nuevo sistema. Bueno, que aprovechemos la coyuntura. Como les decía ahora, tenemos todo un proceso para adoptar una nueva versión, ¿verdad? Entonces, haciendo eco de lo que dice doña Priscila y que mencionaba anteriormente, este es el mejor momento para revisar. Si yo tengo algún proceso donde tal vez no lo estoy implementando de la mejor manera, tengo que ir y ver cómo corrijo, ¿verdad? No tengo que esperarme a que me pase algo para ir y buscar corregirlo. Insisto, tenemos que cambiar el chip. La Administración Tributaria ya tiene más herramientas, tiene más capacidad de procesar información, y tenemos que tener claro que lo va a hacer. No vamos a, esto es una, digamos, si lo ven hasta cierto punto, es una lotería si me fiscalizan o no, pero ahora voy a tener más números, más probabilidades de que me lleguen a preguntar por qué estoy haciendo esto de esta forma, y al final, bueno, ya yo tengo a los auditores aquí, entonces eso abre la puerta a muchas otras cosas. Y también tener claro que Hacienda no busca perjudicar, simplemente está cumpliendo es el correcto cumplimiento de la ley, ¿verdad? O sea, no se pague ni más ni menos, ¿verdad? O sea, pague lo que corresponde según la ley, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es, aprovechemos las herramientas para que esto nos permita liquidar los impuestos de forma correcta y, y buscar asesoría, ¿verdad? Porque al final pensamos que esto no me va a pasar a mí y no me informo. Entonces no me informo, no tomo acciones y al final puede ser que tenga ahí
un fantasmita, ¿verdad? Una contingencia que tal vez no la conocía. Por ejemplo, ahora lo que hablábamos de los respaldos, algo tan básico como eso. Yo estoy confiado. ¿Por qué? Porque yo contraté una empresa, listo, pero tal vez no revisé los términos correctos y al final él simplemente me ayudó con la transmisión y en el momento. Pero para largo él plazo. no, exactamente. ¿Por qué? Porque él no estaba contratado para almacenar los XML y al final el responsable soy yo como contribuyente. Entonces aprovechemos esta coyuntura, actualicemos, ¿verdad? Para evitar después algún tema que pueda ser doloso, desgastante y hasta oneroso, ¿verdad? Doña Dunia, ¿qué tan importante es la asesoría de un profesional contable? Incluso el colegio ha realizado pues kioscos, capacitaciones y demás. Entonces también desde el lado contable, ¿cuáles son esas recomendaciones? Creo que desde el punto de vista de la contabilidad y la auditoría es importantísimo contar con profesionales calificados y que usted también como contribuyente se eduque, porque las multas pueden ser muy groseras, la pérdida de negocios, de clientes, las sanciones, el desgaste en atender un proceso de fiscalización, aunque se salga limpio, es importante. Entonces, yo invito a que, bueno, tenemos 2 eventos abiertos precisamente al público, a nuestros profesionales, uno el 21 de marzo, donde va a estar incluso acompañándonos personal del Ministerio de Hacienda para explicar los cambios, y otro el 3 y 4 de abril, que es una expotecnología de diferentes herramientas y proveedores para que se pueda comparar. Camine y compare, dicen antes de comprar, bueno, aquí aplica también, ¿verdad? Camine, compare, asesórese para planificar y entender mejor cómo impacta su modelo de negocio y tome los servicios, ojalá de un servicio de auditoría, de una revisión fiscal, para ver cómo debería de pasar por este proceso, volviéndolo algo positivo, donde le dé un valor agregado. Doña Priscila, ya tenemos el cambio encima, ¿verdad? Hacienda se está digitalizando, vienen más cambios, la plataforma Tribu. ¿Cuál sería su mensaje final para los contribuyentes? Que no dejen esto en manos ni del contador, ni de la empresa de tecnología. Una correcta implementación de todos estos cambios, y no solo estoy hablando de facturación electrónica, sino también de la preparación que vamos a tener para Tribu CR, implica que esté el asesor fiscal, el contador indudablemente también, la parte financiera y la parte operativa y la parte, digamos, de tecnologías de la información. Ese es el éxito, ¿verdad?, de un desarrollo, o sea, que se implemente de una forma correcta por parte de cualquier contribuyente. Nos impacta, como les digo, esto nos impacta en el proceso, ¿verdad? No es un cambio meramente tecnológico, nos impactan los procesos que tenemos a nivel de las empresas y tenemos que hacer conciencia y aprovechar, como bien decía ahora Esteban, ¿verdad?, la coyuntura para hacer esos cambios que sabemos que hay cositas que no estamos haciendo tan bien, llevarlas bien y no nos generen problemas en el futuro. Perfecto. Con esto llegamos al final de nuestro foro de facturación 4.4, agradeciendo nuevamente a las firmas Deloitte y PwC, quienes hicieron posible este espacio, y también a nuestros invitados del día de hoy, el señor Esteban Paniagua, gerente del área de impuestos de la firma PwC, doña Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, y doña Priscila Piedra, socia de impuestos y legal de la firma Deloitte. A ustedes muchas gracias por su participación y les invitamos a seguir informándose de este y otros temas en el sitio web del Financiero. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a usted. Gracias. At PwC, we've learned that trust is more important than ever. And big ideas from a community of solvers are what bring change and sustained outcomes that stand the test of time. At PwC, we understand the power of our people. That it's not just who we are on the job, but who we are as individuals that makes us special. And when our people take on a task, we can tackle the most important challenges facing business and our world. We're working to build trust in business and society, as we understand the expectations for business to lead in this space. We know transformation is key to success, and it's what keeps a business thriving and growing. That's why we're helping companies transform for the long term. we're helping business and society do the right thing on ESG. It's not just a responsibility, but an opportunity to create long-term value. And we know people are at the heart of it all. The world of work is also changing,
So we're helping companies build a productive workforce and overall organization to navigate the journey. These challenges cannot be solved from a single perspective. They need a human-led, tech-powered community of solvers. These challenges need the new equation. No matter who you are, where you are, or where you're going, Deloitte is there, and there, and even there. We are dedicated to helping people and organizations solve problems. To know faster, to grow farther, to go from red to black to green, creating impact where it matters most.